Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva y conmigo, como siempre, el doctor Carlos Barahona. Y mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado de Hierro. Damos los correos, ¿no? Damos nuestros correos. El de Carlos es _carlos@hotmail.com. El mío es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Carlos, estamos hablando de los nuevos esquemas de pornografía a nivel, vamos a llamarle, dentro del marco de lo legal. ¿Qué es lo que sabemos? Durante finales de los años 90, la industria de la pornografía era, pues, mucho como nosotros crecimos o como nos tocó verla. Era un esquema donde había personas que compraban videos en lugares, vamos a decir, hasta cierto punto medio clandestinos. Llegabas a Tepito y te decían videos, películas, tinta china y umbina. Una de estas cosas que era todavía un tema fuerte de tabú. Y era un mercado dirigido hasta ese punto para los hombres, Sí, creado sí, por sí, hombres, claro. producido por hombres. Este mercado de la pornografía ha existido de alguna u otra forma desde el momento en el que se inventó la fotografía, como desde el momento en que se inventó la primera forma de visualizar algo, llámese video, audio, etc. Desde el inicio del tiempo, desde que alguien pudo representar algo en un esquema en papel, desde ese momento. Sí, pero quizá con el uso explícito de fomentar la curiosidad morbosa frente a la sexualidad, ¿no? O sea, no era lo mismo ver un cuadro de un desnudo de la Edad Media o del Renacimiento, en donde no era la condición exaltar el sentido en esta cosa, ¿no? Ahora, que en la Capilla Sixtina mandaron censurar las pinturas finalmente de Miguel Ángel, ¿no? O sea, que Miguel Ángel había tenido una de las dudas. Esa es una anécdota curiosa. Cuando representa a Dios, Miguel Ángel tiene la duda de cómo le va a hacer el pene. Si se lo hace demasiado pequeño, pese a que se supone que Dios no tiene sexualidad, era como ir en contra de la virilidad de todas maneras. Y si era un pene demasiado grande, era una cuestión grotesca. Claro. Entonces le costó trabajo decidir. Y de todas maneras fue censurado por Pablo años más tarde. Claro, y fue censurado. De hecho, Pablo también saca gran cantidad de, no recuerdo bien si era Pablo II, tercero o cuarto, cuál de los Pablos fue, pero después también mutiló las estatuas. Todos los penes que había fuera en las estatuas fueron mutilados y los senos de las mujeres cubiertos con esta como calcomanía de hoja, Ya. una especie como de hoja, Sí. que al entrar al Vaticano dices, ¿por qué esto está cubierto así? Finalmente hay que entender esta lógica. La pornografía viene a ser cualquier cosa que nosotros consideremos de mal gusto, mostrando el cuerpo humano en una actividad sexual recreativa, cualquiera que sea el grado, el nivel, el mote, etc. Estoy de acuerdo, sí, de mal gusto, pero de apetito continuo. O sea, finalmente lo que censuramos en términos de la pornografía es el mal gusto del mostrar a un hombre, a una mujer, varios hombres, varias mujeres, uno solo o el otro, mostrando un desnudo, vamos a decir, en mal gusto, con un mote o con una finalidad sexual explícita. Claro, y yo creo que hay una línea también ahí que es la transgresión, es capaz de transgredir ciertas condiciones a nivel de la ética imperante, ¿no? Hay muchas cosas que también puede ser empalmado una ética y con condiciones inclusive de ética religiosa. Claro. Entonces hay muchas variables ahí, inclusive cuestiones que tienen que ver también con las edades, cómo se juega con las edades, quién participa, qué clase de edades. También en estas cosas que tienen que ver con las parafilias, todo lo que tiene que ver con los fetichismos. Ahí te va una cosa interesante. Estamos hablando también del mismo tema finalmente del deseo sexual y la satisfacción de un deseo sexual. En este sentido también estamos hablando de que la pornografía suple o llega a sustituye una copula sexual o una relación sexual. O sea, mostraría que tampoco es tan sencillo relacionarse en nuestras sociedades. Exacto. Sexualmente. O sea, no fornicas todos los días, no lo haces con quien quieres todos los días. Entonces la fantasía también suple. El problema con la fantasía, psíquicamente hablando, es que cuando tocas tierra, tú dices, y me tocó una gorda. Las perspectivas pueden ser, o más bien las expectativas pueden ser dramáticamente actualizadas. Aquí la parte que es interesante en términos de la pornografía
La pornografía finalmente es un asistente o es una ayuda para lograr esa sustitución que se logra a través de la masturbación. Bueno, ahí te voy a esta parte, seguramente el doctor Barra ya lo sabía. Hay una película ¿cómo se llama el que hizo Duro de Matar? Bruce Willis, que se llama Mi encuentro conmigo mismo. Es prácticamente eso de lo que estamos hablando. Bueno, el encuentro contigo mismo arranca, si me lo puedes creer, desde el momento que estás en el útero, es decir, desde el embarazo. Se han encontrado finalmente a través de ecografías o de finalmente sonografías. Se ha encontrado que los fetos se masturban para sentir una forma de placer. Sí, la cuestión es, la cuestión no es indebida. O sea, no. Inclusive porque hay un sentido de autoexploración. Exacto. O sea, los niños se exploran, se conocen, inclusive establecen diferencias, establecen la diferencia, somos masculinos, femeninos. Exacto. O sea, esto no es indebido, ¿no? O sea, no es una cuestión, la masturbación no es una cuestión oscura, no, sí. Es bastante clara. Es bastante claro el resultado. Bueno, lo que se hizo finalmente con el tema de la masturbación fue que la masturbación se convierte en un tema tabú en el transcurso de finalmente con la evolución del ser humano, y va muy de la mano con la tradición judio-cristiana. ¿Cuántas veces no te dijeron, te va a salir un pelo en la mano? Sí, desde luego, ¿no? Se te va a corromper, vas a perder el alma por ahí, claro. Una cosa así horrible. La parte divertida de esto es que en la tradición judio-cristiana, la masturbación es negativa. ¿Nunca tu papá te dijo, déjate ahí? Sí, pues, o sea, ¿a quién no le han dicho? ¿A quién no le dijeron eso? Sí, claro, o sea, o lo cacharon. Claro, o qué te estás tocando. Pero sin que siquiera te estuvieras masturbando. Claro, viene con esta lógica cliché de nuestro actuar como varones, en el sentido de que, vaya, entre tus 14 y tus 15 años, a lo mejor antes 10, 12, 14 años, dependiendo, los niños finalmente, o los varones hablamos de ahí hasta nuestros 30 y tantos, 40 y tantos o más, hablamos de sexo cuántas veces, o el sexo es el objetivo cuántas veces, pues finalmente está presente, ¿no? Somos seres extremadamente sexuados, los varones quizá más que las mujeres, y otra vez, por esa lógica judeocristiana. Esta lógica judeocristiana tiene orígenes en pensar que la masturbación es indebida porque el hombre es el único que secreta algo que puede dar vida, porque era lo único que se entendía en la época. Estamos hablando del siglo VI, VII, VIII, cuando se prohíbe expresamente la masturbación masculina o femenina. Pensé que era como cuando se reúnen todos los espermas y dicen, queridos compañeros de esperma, dice, hoy a la noche atacaremos, ¿no? Y dice, prepárense todos porque vamos a atacar. Y ya están todos preparados los espermas, ¿no? Y de repente, pues ya van corriendo todos los espermas, ¿no? Van corriendo y ya van a salir. Y cuando van a salir, el que va enfrente dice, momento, dice, conciudadanos, dice, esta es una vil chaqueta. Bueno, el asunto con el caso de la masturbación masculina fue, durante mucho tiempo, como ante el desconocimiento de cómo funcionaba el cuerpo humano, ante el desconocimiento de cómo se reproducía el ser humano, y que la mujer ponía finalmente una parte, se entendía que el hombre era el único que ponía algo, porque lo único que se veía era finalmente el semen salir. Ante esa lógica, se prohíbe la masturbación porque se considera una afrenta a Dios. Claro. Y después incluso hay prohibiciones muy específicas. Deuteronomio prohíbe muy específicamente la masturbación en el sentido de que algo impuro, algo en contra de Dios, una forma de ofenderlo, etc. Inclusive el manejo mismo del cuerpo. Exacto, que debe de ser de una forma más parsimoniosa, más reservada, sin ver realmente nada. Esta lógica nos llega como nuestra culpa, y es una culpa que se extiende. Sin embargo, con el avance de la tecnología es mucho más fácil ver el cuerpo desnudo de alguien más sin tener la necesidad de que nadie más se entere. Primero a través de las revistas, ¿no? Finalmente el nicho que encontró Hugh Hefner, que encontró Larry Flint, que encontraron otros... Playboy, que después Playboy fue Playboy Channel. Exacto. O sea, finalmente Playboy Souvenir. Lo que aparecieron fueron imágenes de mujeres desnudas, y se descubrió, por así decirlo, que los hombres queríamos ver mujeres desnudas, queríamos ver el cuerpo humano completamente desnudo. Y las mujeres también querían ver hombres desnudos. Y las mujeres también querían ver hombres desnudos, pero queríamos hacerlo de forma privada, de forma en la que nadie nos pudiera ver. Porque sigue pesando esta condición de todo el peso cultural que está ahí, entonces la secrecía en esto es importante, ¿no?
En los últimos años la pornografía ha cambiado y ha cambiado dramáticamente a partir de la invención de aparatos que pueden reproducir imágenes y videos de forma portátil y en tiempo real. Ah, yo pensé que de vibradores. A partir de, curiosamente, el primer electrodoméstico inventado en 1907-1908 fue un aparato para deshisterizar a las mujeres. El primer electrodoméstico no fue una licuadora, fue un consolador. Ah, ¿y por qué no utilizaba mejor al vecino? Era más barato. Pues sí, pero desgraciadamente también en la lógica victoriana esa era la mejor forma. Ah, bueno, buen tema. Buen tema. Si alguien no sabe, bueno, una de las cosas que tuvo la Europa victoriana, precisamente la reina Victoria, es una censura frente a la sexualidad. A tal grado yo leí, para los que quieran ver literatura de eso, de Foucault, sobre la sexualidad, que inclusive Foucault señalaba que la censura venía hacia los trabajadores, que si tú tenías sexo, al día siguiente no ibas a trabajar o no ibas a ser productivo de la mejor manera. Entonces, claro, habían no solamente cuestiones religiosas, habían cuestiones pagadas dentro de esta cuestión o este paradigma del progreso social, ¿no? Exacto. O sea, la sexualidad no podía ser plena. Exacto. No, incluso también cuando tenías personas que tenían una relación marital, o dos personas que contrajeron matrimonio con el objeto de formar una familia, la lógica en el varón era: yo sostengo una cópula con mi pareja con el exprofeso propósito de tener un hijo. Ah, claro. Y todo el resto del tiempo no hay ninguna necesidad de tener ningún tipo de relación. Entonces lo que empezó a ocurrir durante esos 1900 es que las mujeres simple y sencillamente tenían solo relaciones para tener hijos y no volvían a tener relaciones. Entonces las mujeres estaban de mal humor, estaban en esa situación de los calores premenopáusicos, de cualquier otra cantidad de funciones corporales, y de repente hubo médicos que eran los famosos histerólogos, médicos que se dedicaban a masturbar a la mujer y que descubrieron que esa masturbación liberaba a la mujer de la presión y de la tensión que hasta que nací yo y ya y se equilibró el mundo. Pero estas mujeres de 30 y tantos que habían tenido hijos, que estaban casadas, que no tenían relaciones sexuales, iban con el histerólogo, y literalmente el histerólogo un día se cansó de masturbar. Sí, y entonces va con un amigo. El amigo inventa el primer vibrador de la época, que es una máquina gigantesca que funcionaba a vapor. Entonces, o sea que servía de baño sauna al mismo tiempo. Pues no tanto necesariamente, pero sí tenía su pequeña calderita que calentaba un pistón que se movilizaba. Vaya, esta lógica de... Me imagino que entraba y salía, ¿no? Sí, claro, y se hacía arriba y abajo. Es un pistón como de tren, y entonces hacía ese movimiento de hacia arriba y hacia abajo, como una U. Ahora hay una técnica que se llama helicóptero también. Estos aparatos se conocieron en su época como erótica. Y se siguen conociendo hasta el día de hoy como erótica. Son aparatos que, por cierto, se volvieron carísimos. Aparatos eléctricos más tarde, para lograr ese mismo fin y terminar con la histeria, fueron lo mismo. La histeria se considera histeria hasta los años 60. Entonces, ¿por eso se vendieron tanto después los cepillos eléctricos? No, yo creo que los cepillos eléctricos son la forma en la que las chicas bien cumplen el mismo propósito, ¿no? El de, dijeras tú, de exploración. O sea, al final tenemos que el ser humano es un ser ampliamente sexuado, tiene necesidades finalmente sexuales, tiene que satisfacerlas de alguna u otra forma, y en esa búsqueda de satisfacerlas también encuentra el choque cultural, el choque en un momento dado social, el choque del que dirán, el choque de su mismo tabú. ¿Por qué? Porque la pornografía no es un tema abierto. No es un tema abierto, ni es algo que la familia permita que tú estés en la sala viendo pornografía mientras tus papás están platicando. O sea, no se va completamente prohibido. O sea, es una cuestión proscrita, está proscrita. Se asume que se entiende, y otra vez se asume que no ocurre, porque lo que decidimos hacer en sociedades cerradas como la mexicana, bueno, como en la América Latina en general, es asumimos o elegimos hacernos de la vista gorda y decir esto no ocurre, ¿no? Y fingimos que no ocurre, y es algo que no se discute, o dijeras tú en este momento, públicamente. Sí, no se discute, se asume como que no ocurre. Pero sacerdotes, políticos, militares, los mismos que hemos visto pornografía más de alguna vez, hemos censurado la actitud de otro. Claro. O sea, lo censura es, claro. Caliente. Sí, o sea, lo que nosotros asumimos es que esto no ocurre. Claro. Y lo negamos por completo. Y lo que encontramos es que el fenómeno cultural abraza en determinados momentos este tipo de actitudes,
encontramos que problemas reales se dan en términos de parejas precisamente porque no hay compatibilidad, no hay empatía. Pero en buen plan, podríamos cuantificar en todos los trabajos cuánto tiempo invierten los fulanos en ver pornografía. Sí. En un trabajo, o sea, estando trabajando. De hecho, hay números al respecto. Claro. Se calcula que en México, en promedio, un trabajador, una persona de clase media, media baja, pasa entre 1 y 3 horas al día viendo pornografía, dada la disponibilidad que hay. Sitios que nos lleguen en México. O sea que una marcha del magisterio es menos perniciosa. Ojo con lo que acaba de decir el doctor Barra, eso es muy interesante. Imagínate que si el sujeto promedio pasa 3 horas viendo pornografía en México, ¿cuántas páginas hay para ver? Y se calcula que páginas hay, nada más con acceso para Latinoamérica, cerca de 2000 páginas, con contenido virtualmente infinito. Estamos hablando de... ¿Qué es contenido infinito? Centenares y centenares y centenares de personas haciendo centenares y centenares de subvariedades de clasificación o tipos de cópula, fetichismos y cosas, en centenares y centenares y centenares de personas. Es increíble. Semana tras semana vuelve a aparecer nuevo contenido. Ok, yo nunca recomendé ver www.big.com. Es una de esas cosas que en el caso de la pornografía sigue expandiéndose porque sigue existiendo una demanda. Si estamos hablando de los términos modernos, entender cómo funciona nuestra sociedad está más conectada que nunca, y al mismo tiempo el individuo está más desenfranquiciado y más aislado que nunca. Puedes encontrarte... O sea, el mundo de las redes es realmente un mundo de lo individual. Sí, claro, es un mundo de aislamiento, es un mundo de la prospección de lo que quisiéramos ser. Ostracismo, sí. Pero estás solo. En esta lógica te vas a encontrar con que ahora el asiduo consumidor de la pornografía ni siquiera es una persona que está tan sola. Una persona puede tener una familia, una pareja, y de todas maneras recurrir a la pornografía. Porque al final la pornografía brinda, dentro de este abanico casi infinito de posibilidades, el arco, el punto exacto de lo que tú quieres satisfacer. Y que muchas veces en el plano de la realidad no puedes, no puedes, o no se lleva a cabo. O no se lleva a cabo. Claro. Entonces, en ese sentido... ¿No te has dado cuenta que después de en la noche, cuando llegas y te pones a ver el Golden, es un canal, llegas más contento con tu mujer y mi amor? Pero es interesante la forma en la que... Sí te conté ese de que cuál era el único animal que en la mañana, cuando te levantas, pesa 400 kilos. Ajá. A mediodía solo 200. Ajá. Y en la noche solo 46. La mujer, porque en la mañana te levantas y le dice, hazte un lado, pinche vaca. A mediodía estás en el trabajo y dice, ¿qué habrá hecho de comer la cerda? Ajá. Y en la noche llegas y dice, conejita, ven. ¡Qué poca madre! Al final lo que tenemos es una relación de... Vaya, hay que entender que esto también tiene que ver con la gente que es incapaz de comprometerse. Sí, puedo ser un paciente. No soy misógino ni machista, fue un chiste. Que se entienda que fue un chiste. Al final tenemos una etapa en la que las personas queremos mucho más de lo que podemos satisfacer. Es decir, no me basta tener uno, quiero tener 20. Y quiero tener opciones. Mira, esto yo ya lo he discutido de otra forma. Yo siempre he pensado y estoy seguro que biológicamente nosotros como seres humanos no somos monogámicos. Pero más allá de la monogamia, más allá de yo me voy a más allá del aspecto sexual. Mucho más allá del aspecto sexual, no podemos solamente tener uno de una cosa. Nuestros padres eran gente que decía, esta es mi navaja de rasurar y es la navaja con la que me voy a rasurar el resto de mi vida. Sí. Y lo asumían así y estaba bien. Este es el sartén que voy a tener y ese es el sartén que voy a tener toda la vida. Este es el coche que voy a tener y ese es el coche para toda la vida. ¿Nosotros cuántos televisores podemos tener? Exacto. Para nosotros todo es provisional. Este es mi teléfono que compré este año y este año lo voy a tener. El año que entra ya no es un teléfono útil porque necesito uno nuevo. El problema es que esa lógica de consumismo la aterrizamos también en las personas. Bueno, y a mí me parece que psíquicamente tiene un trayecto también de ubicación con la megalomanía de la sociedad, es decir, con este ego que no se satisface fácilmente. Nos merecemos todo. Claro. Nos merecemos todo. Claro. Y en ese sentido ya tampoco quiero tener solamente una pareja, quiero tener múltiples parejas, porque si no me estoy perdiendo de muchas cosas más.
Y ya no solo quiero tener esas múltiples parejas, quiero hacer cosas muy peculiares con cada una de esas A ver, parejas. pregúntense, queridas amigas, abran su closet y vean cuántos pares de zapatos tienen. O sea, ¿Cuántas parejas? una mujer que abre su closet siempre te va a decir lo mismo. Dice, abre el closet y dice, no tengo nada que ponerme. Y ese no tengo nada que ponerme significa no tengo nada nuevo. Porque, claro, porque el closet está abarrotado. Es interesante cómo este consumismo de objetos nos alcanza en el consumismo de personas. Claro. Y este consumismo de personas se vuelve un consumismo de características también, que se ve reflejado también en nuestra inhabilidad para establecer un compromiso genuino con un ser humano, con otra causa que no seamos nosotros mismos. Porque finalmente es ya no solo no me quiero casar, no puedo porque finalmente me pierdo todo este abanico de posibilidades de lo que puedo hacer. Y la vida es corta. Aparte también la vida que tiene que ver en las sociedades del capital es una vida bastante utilitarista. Completamente utilitarista. Utilizas y desechas, utilizas y desechas. Y lo mismo lo transmitamos a las personas, ¿no? En el caso de la pornografía, que fue nuestro tema de hoy, la pornografía también se convirtió a este esquema como nuestro tema de hoy, apenas me estoy divirtiendo. Se volvió esta situación también de consumo, pero de seres humanos. Durante los años 90 se le ocurre a dos empresarios en California hacer que la pornografía fuera algo que se pudiera consumir usando una tarjeta de crédito y el internet. Y empieza a haber un tráfico masivo de información a través de la red. Más allá de la pornografía, la prostitución ahora usa formas financieras bastante complejas, ¿eh? Lo que es interesante de la pornografía en el internet es que el internet era un medio todavía que no se encontraba cómo iba a generar recursos. Lo que estas personas hicieron fue crear contenido. No se sabía. Lo que estas personas hicieron fue crear un contenido gigantesco, una biblioteca gigantesca de videos, y darte acceso no por la unidad, sino darte acceso a toda la biblioteca para que tú hicieras uso como quisieras, por una cuota fija. Y entonces tú pagabas $5 y al momento de que te llegaba el cobro a tu casa, el cobro te llegaba como inversiones pura nota, ¿no? Sunset Inversions, con cualquier otro nombre. Sí, y no tenía por qué decirlo. Era una clave particular con un sitio particular. Esto le dio la vuelta a Estados Unidos en cuestión de 6 meses. En 6 meses había cerca de 16 millones de usuarios para una página de internet. Empezaron a pulular y aparecieron más y más páginas y más páginas. Y más industrias. Una industria gigantesca. Y las chicas americanas en particular tenían la mentalidad perfecta, lo mismo que las chicas europeas en ciudades grandes como por ejemplo Berlín, Ámsterdam, Francia, París. Bueno, Ámsterdam y sus cortinas. Dios santísimo. Pero bueno, cuando empieza a crecer esta industria, las chicas que ya estaban dedicadas a la prostitución o actividades similares, las desnudistas del caño, etcétera. Pero el tubo es más reciente, ¿no? El tubo es reciente. El caño no, bueno, que en Sudamérica es caño. Es como más reciente, ¿no? 70s, 80s. Pero sí existía ya el baile erótico. Claro, a ver, desde la época de los griegos, claro. Antes. O sea, finalmente lo que encuentran es una forma de mercadear esto. Y lo que sigue es hacer pequeños videos de 5, de 7, 10 minutos, que se podían ver directamente en un dispositivo móvil. Y entonces se convierte en la fuente preferida de un hombre para cometer su acto, o para tener su acto masturbatorio. Lo que es interesante de esto... Pero puede ser no masturbatorio, también puede ser una forma de investigación, ¿no? Porque, ¿por qué no? Lo que es curioso de este asunto es que durante finales del 2010, 2011, o a inicio de esta década, empieza a aparecer un fenómeno interesante. En California se prohíbe que la pornografía que se filme en California se filme sin preservativos. El preservativo tiene que estar presente en cada escena. Cuando aparece eso... ¿Hubo quien se enfermó? Sí, no, hay una epidemia finalmente. Se cancela la industria de la pornografía en California, se muere de un día para otro. Pues chécate esta lógica, cuando empezamos a tener casos de SIDA, uno de los pronunciamientos de grupos religiosos y de la misma Iglesia Católica es que Dios está castigando. Claro. O sea, esta conducta disipada finalmente la castiga. Siendo que digo que enfermedades sexuales habíamos tenido en la historia de la humanidad. Todas. Finalmente que tuvo Nietzsche, bueno, también a Nietzsche le gustan las prostitutas, pero eso era otro problema. Lo que es interesante de California es la industria de California, en el caso de la pornografía, producía cerca de $7,000 millones. ¿Tenía algo de malo que le gustaran las prostitutas?
Pues yo me imagino que su mejor trabajo lo hizo encima o debajo de una, ¿no? Si alguien leyó de Nietzsche, recomiendo, si alguien leyó Mi hermana y yo, Ah, tiene una cita donde dice, cuando estuve en Frankfurt, me acuerdo bien de la cita, cuando estuve en Frankfurt, si hay algo que disfruté de Frankfurt, fue que las chicas que vi me provocaron grandes masturbaciones. Y lo dice así, pero clarito, clarito, ¿no? Mi hermana y yo, Nietzsche, Mi hermana y yo. editorial Harlat, es yo creo que de las mejores ediciones. Ahora, si quieren leer algo epistémico fregón de Nietzsche, el crepúsculo de los ídolos, me parece un libro muy interesante, que se adelanta inclusive a Mario Bunge, a toda la tradición del post-racionalismo como Morán, o sea... Y que fue una mala interpretación también de Dios ha muerto, porque bueno, no era exactamente lo que claro, quiso decir Nietzsche. Claro. Y que es por ejemplo, sin defender a Marx, esta cuestión de que la religión es el opio de los pueblos, es una paráfrasis que tiene que ver con los conceptos de alienación, pero no con ir en contra del credo, ¿eh? También hay que tenerlo ahí en cuenta. Pero bueno, en términos generales, volviendo al tema de la pornografía cambió y una industria de 7,000 millones de dólares al año migró por completo a Miami. Y ahorita la industria como existe es, el modelo exitoso o el modelo capitalista es, se buscan chicas de 18 o 19 años para ir a Miami, para filmarlas por entre espacio de 1 y 4 meses, lograr sacar la mayor cantidad de escenas con ellas que se pueda, teniendo obviamente sexo en todas las formas y denominaciones que se le pueda ocurrir, y acabando los 4 meses terminan su carrera. Una chica puede ganar entre 10 y 80 mil dólares en esos 4 meses, mientras tenga una cara nueva. Que es bastante dinero. Mucho dinero, y una vez que se ha terminado, se terminó y se acabó. Ya no hay nada más que hacer. La industria se acaba su temporada. Ok, explica lo de la curva de esto. Porque hay una curva de aprendizaje. Durante esos 4 meses una chica tiene una curva de aprendizaje mientras todavía sus expresiones, sus manerismos, sus reacciones son naturales y espontáneas. Una vez que se terminó la espontaneidad, se acaba. O sea, lo que hablábamos tras bambalinas con Gerardo es que los hombres buscamos también este sentido de la sorpresa, de la fantasía, de la inocencia, de lo que parece que puede ser vulnerable. O sea, la sexualidad también es un acto de dominio y en la medida que hay condiciones de vulnerar al contrincante, eso lo hace más atractivo. Ejemplo, no sé si lo pongo, pero bueno, lo voy a explicar. Ejemplo, cuando los papás de ella están en la parte de arriba, en el segundo piso, y tú estás abajo. La adrenalina no fluye como cuando tienes el escenario controlado. Desde luego. No fluye. Y al mismo tiempo fluye el doble, ¿no? Porque finalmente es la lógica de que me fregué a alguien que estaba o tenía la obligación de vigilar. Lo que tiene que ver aquí, 2 fenómenos interesantes, me gustaría cruzarlos, sería, por un lado, hay un empoderamiento de la mujer hacia finales del siglo y hacia inicios de este. Sí. Llevamos con 14 o 15 años de un empoderamiento muy fuerte de la mujer, al grado que la mujer produce per cápita más dinero que el hombre. Claro, bueno, ahí habían otras cosas también. Recordemos estos movimientos feministas que encuentran la famosa, me acuerdo que en Europa, esta cuestión de las pastillas anticonceptivas, ¿no? En los años 60 se cacarearon mucho de que era una forma de liberación de la mujer. O sea, que la pastilla anticonceptiva había llegado para ser la emancipadora de la mujer finalmente. Pero la emancipación real de la mujer llegó de forma económica y llegó a finales del siglo XX. No, y me parece que fue el mercado. O sea, la mujer es el mayor consumidor de todo, de absolutamente todo. La mujer gasta más que un hombre, hasta 5 o 6 veces más, en la misma proporción. El hombre finalmente tiene y una... después las persiguen por la tarjeta, ¿no? O sea, el hombre tiene una lógica de proveedor. Nosotros realmente nuestras necesidades son muy básicas. Decía un comediante, Dave Chappelle, dice, el día que un hombre se pueda acostar con una mujer en una caja de cartón, dejaría de comprar una casa. Estoy enteramente de acuerdo. Por ejemplo, esta cuestión inmobiliaria, de tener una casa en América Latina es muy importante, pero por ejemplo, yo he hablado con una cantidad de europeos en donde ellos viven rentando y se mueren y te dicen fríamente, dicen, cuando te vas en un cajón, igual que el güey que tuvo una casa o el que no tiene casa, de todas maneras se muere, ¿eh? Sí. Y la lógica de rentar... O sea, no hay este sentido patrimonial, de atavismo patrimonial. Y sin embargo, sí existe en el género femenino esa necesidad. Aquí el problema, muchos de los problemas en términos de relaciones, en términos de matrimonio... También,
nosotros somos proveedores, pero también hay que decir que el género femenino en gran medida nos ha endilgado la función de ser proveedores. Y cuando tú fracasas, cuando tú pierdes un empleo, te lo echan en la cara. Y dejas de ser el proveedor. Y dejas de ser el proveedor. La única función que realmente se rescata de tus funciones. Aquí la parte interesante en términos de la pornografía... Sí, porque me estás diciendo que la sexualidad se puede sustituir. Mira, vamos a ponerlo de esta forma. El empoderamiento de la mujer causa un reajuste de roles que no ha terminado de moverse, no ha terminado de aterrizar. No se acaba de definir cuál es el rol del varón para el nuevo siglo, para el siglo XXI. ¿Cuál es realmente el rol? Porque no somos realmente ya proveedores. Claro, porque si no somos proveedores, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro rol? Claro. Y en ese sentido nosotros estamos en ese punto en el que transitamos entre estar completamente sometidos por una mujer o estar al mismo nivel que una mujer. Y lo que el hombre busca de una u otra forma es volver al punto en el que puede tener sometida a la mujer. Claro, que ejerza un biopoder. Y ese biopoder o esa necesidad de someter a una mujer se puede manifestar directamente con lo que el hombre está consumiendo de pornografía. El hombre finalmente está volviendo a esta lógica de querer en su mente dominar a la mujer, tenerla otra vez sobajada como la tuvieron nuestros padres de otra forma y encontrar ese límite. Desgraciadamente al no poderlo encontrar. Sí, porque si tú analizas los videos porno, siempre la mayor parte del video hay un sometimiento del hombre frente a la mujer. Es raro ver un video a la inversa, salvo que sean estos videos sadistas, sadomasoquistas, ¿no? Que también, y fíjate, dentro de la pornografía, estos videos están como prohibidos también. Claro. O sea, no son tan abiertos. ¿No? Y al final esta lógica es la misma, ¿no? Es queremos vernos dominando a la mujer. Sí. ¿Por qué llama mucho la atención? Porque finalmente lo que estamos conduciendo es a esta construcción de relaciones supeditadas de un género sobre el otro, pero ahora estamos en la fantasía de las relaciones supeditadas de un género sobre el otro, porque al final este género que ahorita tenemos nosotros los varones, estamos sometidos por las mujeres, por lo menos económicamente. No, y también si vemos estructuras familiares, de repente los matriarcados ahora han vuelto. O sea, hay estructuras, por ejemplo, la chilena es una estructura matriarcal. La mujer tiene una presencia de conducción y de deliberación importante. No toda la sociedad la tiene, pero ha empezado a surgir y tiene que ver con lo que habíamos hablado de la emancipación económica. Creo que aquí al final, ya más aterrizado el caso de México, México no tiene esa cultura matriarcal. México genera finalmente estructuras familiares donde mamás que son víctimas de machismo generan machitos que van a ser víctimas a sus novias de nuevos machismos. Y estas ideas donde las opiniones de las mujeres son no solo descartadas o anuladas. Oye, pero también por equilibrar un poco el asunto, también la mujer promueve el machismo. Totalmente, sí. Esta pendejada que te dicen, tú tienes que ir al otro lado de la calle y yo tengo que ir a la pared, claro. ¿no? O ábreme la puerta. Ábreme la puerta es un sentido. Mira, desde el punto en el que nos están criando y no nos enseñan o no nos hacen responsables o corresponsables de determinado número de acciones que se tiene que cumplir en la casa, es decir, yo en casa, como estoy seguro que tú también, no tenía que lavar, no tenía que planchar, no tenía que cumplir con el barrer, el trapear, no tenía que involucrarme en las labores del día a día. Se los pongo así. Cuando yo fui soltero y mi mamá me atendía, yo me levantaba y el desayuno estaba en la mesa. Claro. Iba al armario. Tus camisas planchadas. Las camisas planchadas, todas. Los calcetines en un lugar y todo. Cuando me casé, mi esposa me preguntaba, ¿qué quieres que te planche? Claro. Y eso que tu esposa se ve mucho muy decente, pues vaya, en ese momento la mujer se ve mucho muy decente, ¿no? Pero en términos generales ahora te encuentras... No, se fijaron que iba a decir tu ex esposa y no lo dijo así, pero está bien. Carlos es mi amigo desde hace mucho tiempo, entonces tenía yo que medir mi expresión, pero bueno, al final ¿cómo decirlo? Al final lo que encontramos son distintos tipos de expectativas que chocan. Porque una mujer más moderna lo que pretende al estar emancipada es que los dos entren en un rol en el que puedan democráticamente contribuir en la misma proporción al cuidado de la casa, lo mismo que a todo. Pero lo que encontramos pero sí pagan cuentas igual. Exacto, y lo que encontramos es un diseño donde al pedir esa democracia vamos a encontrar una disparidad en el ingreso, una disparidad en las funciones del hogar, y esas disparidades empiezan a crear problemas más grandes y más grandes y más grandes. Y en ese tipo de problemas de percepción y de expectativas acabamos teniendo mujeres que están proyectando esas inseguridades o esas necesidades hacia otros asuntos, quizá
verbigratia, los consumismos tan gruesos que traen las mujeres, y los hombres estamos haciendo ese mismo consumismo, pero nos estamos yendo hacia la pornografía. Estamos consumiendo algo inmaterial, Sí, generando otras expectativas. Estamos teniendo gratificaciones distintas, pero por ejemplo, si la pornografía también, amén de esto que señalabas, de esta forma de tener el dominio en ese momento de la propia mujer, está señalando la parte contraria, está señalando que no tenemos dominio, pero también está señalando que a lo mejor sexualmente ya no somos tan gratificados, ¿no? O sea, no nos sentimos de la mejor manera con la mujer que estamos, porque no podemos cometer las perversiones o la desvirtuación que se hace dentro de la pornografía, del uso del poder frente a la sexualidad. Llámese por freno propio, o por freno moral, o por freno social, o por freno de tu pareja, pero no. O sea, finalmente lo que te encuentras es que el desarrollo de intimidad entre pareja que se debería de dar, se da por asumido y no se aterriza realmente en un desarrollo pleno de intimidad. Es interesante porque nosotros mismos nos metemos dentro del tabú, en la camisa de fuerza, y finalmente restringimos absolutamente todo. Esto, mi único vaticinio sería, el tema de la pornografía es un tema que seguirá en boga, seguirá creciendo. El consumo de los varones, de nosotros varones, por este tipo de contenido seguirá. Sí, lo que habría que señalar por ahí, yo creo que también la mujer está consumiendo pornografía. O sea, no creo que solo el hombre... Claro. Y si no participa de ella. O sea, ¿y qué? ¿Y el corolario por ahí estaría que somos una sociedad insatisfecha? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, complicado, ¿no? Yo creo que artificialmente encontramos una forma de satisfacer una necesidad muy real. Una necesidad que quedó al aire y sin haber aterrizado. Creo que esa es la parte que es interesante en nuestra... Sí, habría a lo mejor que buscar rearticular y redefinir las condiciones sociales de la sexualidad y del uso y manejo de la sexualidad. A partir del uso de los medios y de la disponibilidad finalmente de herramientas. Los medios son cínicos, ¿no? O sea, los medios son malditamente cínicos, ¿no? Con esto. O sea, finalmente lo que hicimos fue fingir que nada estaba ocurriendo, claro, seguir adelante y crear una expectativa y una proyección para hacer que un grupo de consumidores consumiera determinadas cosas y el otro, sin querer, se fuera a consumir otra más. Señoras, cuando su marido las engañe con su secretaria, yo les voy a decir cuál es la clave de por qué las engañó con la secretaria. Porque mientras el marido llega a su casa y la señora le tiene múltiples problemas de todos tipos y quejas, la secretaria solamente tiene soluciones. Y con ese nos despedimos. Dejamos a una canción, ¿no? De Como tu mujer, de Pasión Vega y Marco Antonio Solís. Gracias.